Hola, mi nombre es Leandro Sebane. Estamos en la clase número 1, Electrocardiografía, del curso Pre-ACLS. Nuestros objetivos serán reconocer las distintas ondas del electrocardiograma, interpretar las distintas derivaciones del electrocardiograma y diferenciar un electrocardiograma normal de uno patológico. Comencemos con la teoría del dipolo. Aquí estamos visualizando una membrana celular miocárdica, donde presenta una carga positiva por fuera y una carga negativa por dentro. Cuando avanza el impulso eléctrico, estas cargas se invierten, es decir, pasa a ser de positivo a negativo. En las siguientes diapositivas observamos cómo se dibuja el potencial de membrana según avanza el impulso eléctrico despolarizando a los miocitos ventriculares. Aquí la membrana del miocito ha invertido completamente sus cargas positivas a negativas. Las células musculares del corazón forman un sincicio, es decir, ellas están tan unidas que la actividad eléctrica puede fácilmente propagarse de una célula a la siguiente. Ciertos grupos de células cardíacas están diseñadas para transmitir rápidamente la actividad eléctrica a través del corazón. En algunas áreas del corazón existen células automáticas, como se visualiza a la derecha de la pantalla, capaces de despolarizarse espontáneamente. Bajo condiciones normales, el área que se despolariza más rápidamente, determinando así la frecuencia cardíaca, es el nódulo sinusal. Aquí estamos viendo el sistema de células especializadas constituido por el nódulo sinusal o sinoauricular, los tractos de conducción interauricular, el nódulo aurículo-ventricular, el haz de His, la rama derecha e izquierda y el sistema de conducción ventrículo de Purkinje. Dado que el nódulo sinusal está localizado en el borde superior derecho del corazón, la propagación de la actividad auricular se produce de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda, lo que genera un vector resultante que se dirige hacia el polo positivo de las derivaciones D1 y ABF. Una vez que la onda de despolarización alcanza el nódulo AB, se produce un retardo fisiológico de la conducción para que la contracción auricular tenga lugar antes que la contracción ventricular. Durante este tiempo, la actividad eléctrica se propaga muy lentamente en el nódulo AB y en las porciones proximales del sistema de conducción y el haz de His. Una vez que la despolarización ha pasado el haz de His, se propaga a lo largo del sistema de conducción ventricular general, primero el septum, luego el ápex y entonces la pared libre de ambos ventrículos. En un corazón normal, el ventrículo izquierdo tiene un grosor de 10 milímetros y el derecho solo 3 milímetros. Como la despolarización de ambos ventrículos ocurre casi al mismo tiempo, la gran masa muscular del izquierdo genera sustancialmente más actividad eléctrica. Y así la fuerza eléctrica neta se dirige hacia abajo y algo hacia la izquierda. En este gráfico observamos la representación de la despolarización auricular y ventricular sobre el esquema electrocardiográfico. Aquí vemos la representación
representación de la despolarización auriculoventricular representada en un trazado electrocardiográfico. Inicialmente visualizamos la excitación del nódulo sinusal, la conducción sinoauricular, el inicio de la despolarización auricular, la llegada de la onda al nodo auriculoventricular, completa despolarización auricular, la onda alcanza el haz de His, llegada de la onda a las ramas del haz de His, llegada de la onda de las fibras de Purkinje, inicio de la despolarización ventricular y completa despolarización ventricular. Después que el ventrículo ha sido totalmente despolarizado, existe poca actividad hasta que se inicia la repolarización. Así, el electrocardiograma se hace isoeléctrico por un intervalo pequeño de tiempo, el segmento ST. La repolarización, es decir, el retorno de las células miocárdicas a su estado basal de potencial negativo de reposo, se inicia a continuación, de epicardio a endocardio. La repolarización ventricular produce la onda T. Aquí vemos el potencial de acción de una célula miocárdica, donde cuando se dispara en la fase 0 entra una gran cantidad de sodio, por lo cual después en la fase 1 y 2 entra una gran cantidad de calcio, por lo cual ahí se genera la contracción ventricular. En la fase 3 del potencial de acción se libera potasio de la célula y finalmente en la fase 4 hay un intercambio de sodio-potasio a nivel intracelular. Aquí vemos la escala del electrocardiograma. Visualizamos cuadrados grandes y pequeños cuadrados. Los cuadrados grandes hacia arriba miden 5 milímetros. Por lo tanto, cada cuadrado pequeño mide 1 milímetro. También este milímetro representa 1 milivoltio. Es decir, un cuadrado grande tiene 5 milivoltios hacia arriba. Este mismo cuadrado grande, en sus abscisas, tiene 5 pequeños cuadrados. El cuadrado grande mide 0,20 segundos. Cada cuadrado pequeño, por lo tanto, va a medir 0,04 segundos. Un latido cardíaco completo se puede expresar en el electrocardiograma como se visualiza en este gráfico, es decir, una despolarización y una repolarización ventricular. Se visualiza entonces una onda P, un complejo QRS y una onda T. También observamos intervalos, el intervalo PR, que va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, y un segmento ST, que va desde la finalización del complejo QRS hasta el inicio de la onda T. Si queremos obtener la frecuencia cardíaca a través del electrocardiograma, debemos contabilizar cuántos cuadrados grandes hay entre dos ondas R. En este caso, podríamos contabilizar que si hay dos cuadrados grandes entre una R y otra R, estamos frente a una frecuencia cardíaca de 150. Si hay 3 cuadrados grandes entre las ondas R, estamos frente a una frecuencia cardíaca de 100. Si hubiese 4 cuadrados grandes, estamos frente a una frecuencia cardíaca de 75. Según Einthoven, presentamos derivaciones frontales y precordiales. Las derivaciones frontales tienen el vector positivo sobre el brazo izquierdo a D1 y a ABL. El vector es positivo en el brazo
derecho a ABR. Y luego tenemos el vector positivo en la pierna izquierda a la derivación de 2, D3 y ABF. Aquí se visualizan las derivaciones precordiales. V1 se colocaría a nivel del cuarto espacio intercostal paraesternal derecho, V2 a nivel del cuarto espacio intercostal paraesternal izquierdo, V3 ubicado entre V2 y V4, V4 se colocaría en el quinto espacio intercostal, línea media clavicular, V5 en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, y V6 en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar media. Aquí se ven representados todos los vectores de las diferentes derivaciones, tanto frontales como derivaciones precordiales. Aquí vemos representado al electrocardiograma los diferentes vectores de las derivaciones frontales. Avanzando con la flecha, visualizamos que el vector D1 tiene una representación del QRS positivo. El vector de la derivación D2 tiene un QRS positivo. Lo mismo que el vector de la derivación D3 tiene un QRS positivo. El vector que representa en el electrocardiograma a ABR va a tener un QRS negativo. Y el vector ABL va a representar un QRS positivo, lo mismo que ABF va a tener un QRS positivo. Aquí vemos representados los vectores de las derivaciones precordiales. Avanzando con la flecha, podremos visualizar que a nivel V1 se visualiza generalmente el QRS de forma negativa, al igual que la repolarización de la onda T. En V2 se visualiza el QRS también de forma negativa. En V3 se visualiza el QRS de forma negativa. En V4 empieza a visualizarse el vector QRS isoeléctrico o positivo, y tanto V5 como V6 el QRS se visualiza de forma positiva. Visualizamos aquí la onda P, es decir, la despolarización auricular, donde en lo alto no debe tener más de 3 milímetros o 3 milivoltios, y a lo largo no debe tener más de 3 cuadraditos, es decir, 12 milisegundos, o es lo mismo decir que 0,12 segundos. Ahora sigamos con el intervalo PR, que es el tiempo en la aurícula y espera en el nódulo auriculoventricular. En un trazado electrocardiográfico, este intervalo debe ser menor o igual a 5 cuadraditos, es decir, hasta 0,20 segundos. Y el intervalo PR debe medir por lo menos 3 cuadraditos, es decir, 0,12 segundos. Por lo tanto, el PR normal va a ser menor o igual a 5 y mayor o igual a 3 cuadraditos. Ahora el complejo QRS determina el tiempo de despolarización
repolarización ventricular. En un trazado electrocardiográfico, el QRS debe medir hasta 0,12 segundos, es decir, hasta 3 cuadraditos. Entonces recordemos, el QRS normal es menor o igual a 3 cuadraditos. El doctor William Einthoven fue hijo de un médico militar que nació en una colonia holandesa en Indonesia en 1860. Estudió medicina en la Universidad de Utrecht y en 1901 publicó su primer artículo científico comunicando sus experiencias con el galvanómetro de cuerda y su utilidad para el registro de los potenciales cardíacos. Por lo tanto, recibe el Premio Nobel de Medicina en 1924 por estas contribuciones del desarrollo del electrocardiógrafo y su aplicación clínica. Este es el triángulo de Einthoven y este es el círculo de los ejes. Es decir, tanto la onda T como el QRS presentan diferentes ejes electrocardiográficos con los grados adecuados. Por lo tanto, sabemos, si calculamos el eje del QRS, cuando vemos que en D1 es positivo, significa que puede ir desde menos 90 hasta más 90. Y si vemos cómo es el QRS en ABF y también da positivo, sabemos que el eje del QRS va a estar entre 180 y 0 grados. Resumiendo, si en un QRS, en un electrocardiográfico, sabemos que D1 es positivo y ABF es positivo, nuestro eje del QRS se encuentra normal, es decir, entre 0 y 90 grados. Ahora visualizamos la onda T, que la onda T representa la repolarización ventricular. En una representación electrocardiográfica, la onda T comienza posterior del segmento ST. El segmento ST está dado por el punto J. Su modificación a la línea de base, mayor a un cuadradito, es lo que determina el supradesnivel o infradesnivel del ST. Aquí vamos a visualizar el punto J del segmento ST, pertenecientes a infartos agudos de miocardio, ya que en los siguientes gráficos lo vamos a visualizar supradesnivelado. En el electrocardiograma A visualizamos el punto J supradesnivelado 4,5 milímetros de la línea isoeléctrica. Lo mismo en el gráfico B, donde visualizamos el punto J supradesnivelado 4,5 milivoltios de la línea isoeléctrica. Ambos trazados electrocardiográficos representan a infarto agudo de miocardio. ¿Qué sabemos de la repolarización precoz? Es una muesca o un notch del punto J. Está hacia el final de la onda R, generalmente se visualiza mejor en V4. Hasta el 10 o 15% de los pacientes que consultan en los servicios de emergencias por dolor torácico pueden presentar este patrón de repolarización en electrocardiograma. Pensar que esta repolarización precoz es mucho menos frecuente después de los 50 años. Si se tiene infradesnivel del ST de forma especular a esta repolarización precoz en cualquiera de las derivaciones, mientras que no sea en ABR, no es por repolarización, sino pensar en que el paciente está isquémico. En el gráfico A su izquierda, observamos qué pasa cuando se ocluye la descendente anterior. Genera un supradesnivel del ST de B1 a B6, es decir, la cara anterior del miocardio. En el gráfico B evidenciamos la oclusión de la arteria circunfleja, generando un supradesnivel del ST
en D1, ABL y posiblemente B5 a B6, es decir, la cara lateral y lateral alta del corazón. Y en el gráfico C, a su derecha, observamos la oclusión de la arteria coronaria derecha, es decir, sucederá un supradesnivel del ST en D2, D3 y ABF que representa la cara inferior. Aquí se visualiza un trazado electrocardiográfico normal, evidenciándose en las precordiales cómo la onda R va aumentando de B1 a B6 y la onda S va disminuyendo de B1 a B6. Así se muestra el esquema abajo a la derecha. Repasando, un infarto anteroseptal presenta un supradesnivel del ST en B1, B2, B3, B4 y B5. Repasando, un infarto lateral va a tener un supradesnivel del ST en D1, ABL, B5 y B6. Repasando, en el infarto inferior se va a evidenciar un supradesnivel del ST en D2, D3 y ABF. Aquí tenemos un paciente de 75 años de edad, sexo masculino, que ingresa al servicio de emergencias por presentar dolor precordial opresivo irradiado a brazo izquierdo de 2 horas de evolución. Sus signos vitales al ingreso fueron tensión arterial sistólica de 80, tensión arterial diastólica de 40, frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto. ¿Qué se observa en el electrocardiograma? Se evidencia un supradesnivel del ST en el territorio inferior, es decir, en D2, D3 y ABF, significando que nuestro paciente está cursando un infarto agudo de miocardio correspondiente al territorio de la arteria coronaria derecha. En las precordiales visualizamos la cara especular de este infarto. Se presenta al servicio de emergencias una paciente de 72 años de edad con dolor opresivo irradiado a mandíbula de 1 hora de evolución. Los signos vitales al ingreso: TA sistólica de 100, TA diastólica de 70, con una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. ¿Qué se evidencia en su electrocardiograma? Presenta un supradesnivel del ST de B1 a B6, evidenciando un infarto agudo de miocardio por oclusión de la arteria descendente anterior, es decir, un infarto de cara anterior. En la cara inferior, es decir, en D2, D3 y ABF, se ve infradesnivel del ST especular al infarto de miocardio. Concluyendo, en esta primera clase pre-ACLS hemos repasado las derivaciones frontales y las derivaciones precordiales, su ubicación específica en el tórax. Hemos repasado la electrocardiografía, sus valores normales de la onda P, del segmento PR, del QRS y la onda T, como así también el punto J, que puede estar supradesnivelado en los infartos agudos de miocardio. Recordar que el territorio de la descendente anterior corresponde al electrocardiograma de B1 a B6. La oclusión de la circunfleja representa D1, ABL y posiblemente B5, B6. Y la oclusión de la arteria coronaria derecha representa un supradesnivel del ST en D2, D3 y ABF. Muchas gracias.